Imagina un lugar donde dos mundos colisionaron antes de saber siquiera que el otro existía. Un rincón perdido entre montañas y selvas, donde los ecos de los tambores incas aún resuenan y los susurros en castellano cortan el viento como una amenaza profética. Fue allí, en esa ciudad olvidada por los mapas y corrompida por los siglos, donde se produjo el primer encuentro real entre los emisarios del sol y los hombres de la cruz. No fue Cusco ni Cajamarca, fue un lugar mucho más oscuro, un lugar del que casi nadie habla. ¿Qué secretos se enterraron allí, sellados por la sangre, la ambición y el espanto? Este no es un relato de héroes ni de conquistadores gloriosos. Es una historia de sospechas, traiciones, señales celestes y pactos desesperados. A lo largo de esta serie, exploraremos no solo la ciudad del primer encuentro, sino también los pasos que llevaron hasta allí, y los espíritus que quizás aún hoy no han descansado. Empecemos. Ahora deja tu like y suscríbete al canal. Tu apoyo es muy importante. 1. El presagio del sol. Señales en el cielo antes del contacto. Mucho antes de que las velas españolas se recortaran en el horizonte del Pacífico, el cielo sobre los Andes habló. O al menos, eso creyeron los sabios del Tahuantinsuyo. Crónicas posteriores, registradas con horror por los mismos conquistadores, mencionan luces extrañas, eclipses repentinos y lluvias de fuego que aterraron a las comunidades de los Andes del norte. Para los amautas, estos no eran simples fenómenos astronómicos, eran advertencias divinas. El sol, su dios supremo, parecía querer decir algo, o retirarse en señal de desaprobación. En los templos más importantes del imperio se celebraron rituales desesperados. Algunos relatos indígenas recogidos por cronistas mestizos hablan de sacerdotes que subieron a las cumbres nevadas para sacrificar llamas negras, esperando calmar la furia del Inti. Pero lo más inquietante fue el sueño compartido que se difundió como un fuego invisible entre los pueblos. Una visión de hombres blancos montados sobre bestias gigantescas, cubiertos de metal, que hablaban lenguas afiladas como cuchillos. El miedo no era nuevo en los Andes, pero esta vez venía acompañado de una certeza inexplicable. Algo estaba a punto de llegar, algo que ningún ejército inca había enfrentado jamás. No era solo un enemigo, era un destino. 2. El navegante perdido, el español que llegó antes de Pizarro. Mucho antes de la llegada formal de los conquistadores, un misterioso navegante español habría tocado tierra inca sin dejar apenas huella. Según algunos relatos poco difundidos y celosamente ignorados por la historia oficial, un hombre blanco, extraviado tras una tormenta, desembarcó en las costas norteñas del Tahuantinsuyo alrededor de 1515, años antes de que Francisco Pizarro siquiera soñara con conquistar imperios. Este viajero, posiblemente un desertor o un náufrago, fue capturado por los locales y llevado ante un curaca importante. Allí, en lugar de ser ejecutado, fue alimentado, vestido y observado. Su aspecto extraño, su piel clara, su barba y sus ropas lo convirtieron en una figura de asombro, pero lo que más impresionó fue su reacción ante los templos del sol y la luna. Se persignó, lloró y cayó de rodillas. Algunos testimonios recogidos por cronistas siglos después aseguran que este español enseñó a los incas palabras en su idioma, símbolos cristianos, e incluso construyó una pequeña cruz en una colina. Su destino final es incierto. Algunos dicen que fue sacrificado, otros que se convirtió en un prisionero de lujo, usado como oráculo viviente por los amautas. Lo cierto es que su presencia dejó preguntas, miedos y leyendas. Fue el verdadero primer contacto y lo olvidamos. 3. Tumbes, la frontera maldita, la primera ciudad del encuentro. Tumbes no era una gran capital, pero lo tenía todo: posición estratégica, agricultura fértil, un puerto natural y soldados atentos. Era el límite norte del Imperio Inca, un puesto de avanzada vigilante, y sería también el primer lugar donde incas y españoles se mirarían a los ojos. Cuando Pizarro llegó en su tercer viaje, en 1532, Tumbes ya conocía el miedo. Varios años antes, una expedición menor, encabezada por Bartolomé Ruiz, había llegado a sus costas y fue recibida con cautela.
Ahora, los pobladores no querían repetir errores. Se dice que algunos huyeron, otros espiaban ocultos, y un grupo de jóvenes guerreros fue enviado a informar al Inca. Pero Tumbes no fue solo testigo, fue campo de prueba. Allí los españoles probaron su idioma, sus armas, sus promesas de paz y su obsesión por el oro. Allí también los incas vieron por primera vez un caballo. El pánico se esparció como peste. ¿Era un animal o parte del hombre? ¿Un demonio, una máquina, una criatura de Lucu Pacha? Los encuentros en Tumbes oscilaron entre la diplomacia torpe y la violencia contenida. Nadie confiaba en nadie, y aunque no hubo guerra aún, la ciudad fue herida de muerte. Años después, Tumbes quedaría en ruinas, olvidada, maldita. 4. Espías de dos mundos. Los primeros informantes del imperio. Mientras los españoles descendían por la costa con sus armaduras brillando al sol, el Tahuantinsuyo ya los observaba. Los incas, maestros de la organización y del control territorial, poseían una red de informantes que se extendía por caminos imperiales y aldeas olvidadas. Chasquis, espías disfrazados de comerciantes y emisarios silenciosos, seguían cada paso de esos hombres extraños. Pero lo más inquietante fue que los españoles también enviaban espías. Algunos indígenas, resentidos con el dominio inca, aceptaron colaborar a cambio de promesas de libertad, riqueza o venganza. Estos dobles informantes jugaron un papel crucial. Susurros al oído de Pizarro, exageraciones sobre la riqueza del imperio, relatos distorsionados sobre dioses y debilidades internas. La información se convirtió en un arma. Los españoles sabían más de lo que deberían. Atahualpa, aún lejos, comenzó a recibir informes contradictorios. Enemigos divinos o simples bárbaros con juguetes mortales. Mientras tanto, los españoles aprovechaban el desconcierto para avanzar. Uno de los espías más famosos fue Felipillo, un joven intérprete indígena que actuaría luego en Cajamarca. Pero ya entonces, filtraba información sensible y sembraba desconfianza. El choque no fue solo militar, fue una guerra de mensajes, de datos, de sombras. Ambos mundos se espiaban, pero solo uno sabía mentir con ventaja. 5. La traición de los dioses. ¿Cómo los incas interpretaron a los españoles? Para un inca, el mundo estaba ordenado por energías sagradas. Todo tenía su lugar, el cielo, la tierra y el inframundo. Pero cuando llegaron los españoles, ese orden se quebró como un espejo estrellado. Al principio, muchos los tomaron por viracochas, seres blancos de las leyendas enviados por los dioses antiguos. Las primeras impresiones fueron confusas. Algunos sacerdotes creyeron ver en ellos a mensajeros del Inti. Pero pronto algo no encajaba. Comían carne prohibida, no respetaban templos, robaban objetos sagrados y mataban sin piedad. ¿Qué clase de dioses eran esos que escupían fuego por tubos de hierro? Las dudas se convirtieron en miedo. ¿Y si no eran dioses, sino demonios? Las leyendas hablaban de seres malignos venidos del mar, que traían enfermedades y destrucción. Las señales encajaban. Los incas empezaron a sospechar que habían cometido un error terrible. Habían reverenciado a quienes merecían ser temidos. Atahualpa, en particular, comenzó a dudar profundamente. Se dice que consultó oráculos, sacrificó animales y preguntó a los cielos. La respuesta fue un silencio inquietante. La traición no vino de los españoles. La traición la sintieron del cielo mismo, al ver que los dioses no los protegían. Y así nació el verdadero terror. No era solo perder un imperio, era perder la fe. 6. La plaga invisible. Epidemias que llegaron antes que las carabelas. La historia oficial dice que los españoles trajeron la destrucción con sus armas y codicia. Pero la primera ola de muerte llegó antes que ellos, sigilosa e invisible. En los años previos al encuentro directo, las enfermedades europeas comenzaron a diezmar el Tahuantinsuyo, probablemente traídas por comerciantes o exploradores aislados. La viruela fue la primera, silenciosa y brutal, devastó comunidades enteras, dejando cadáveres apilados y aldeas vacías. Los incas no comprendían el enemigo. No había ejército, ni armas, ni fuego, solo fiebres, llagas y muerte. Y lo peor, ningún ritual parecía detenerla.
Se estima que millones murieron antes de que Pizarro desembarcara formalmente. Incluso el propio Inca Huayna Cápac sucumbió a una misteriosa peste, dejando al imperio sin líder y sumido en una guerra civil entre sus hijos, Atahualpa y Huáscar. La plaga no solo mató cuerpos, mató la estabilidad política. Cuando los españoles finalmente llegaron, encontraron un imperio herido, dividido y lleno de miedo. Muchos pueblos pensaron que los forasteros eran los culpables, que traían la peste en sus cuerpos, sus ropas o su aliento. Pero para los españoles, esa plaga fue su aliada silenciosa. Había allanado el camino, debilitado la resistencia y abierto las puertas del infierno. 7. El oro que brillaba demasiado. Obsesiones de conquista. Desde el primer paso que dieron en tierra firme, los españoles parecían tener una sola pregunta: ¿dónde está el oro? No preguntaban por las costumbres, ni por los dioses, ni por los nombres de las ciudades. Querían metales preciosos, brillantes, eternos. Su codicia era tan obvia que los pueblos nativos comenzaron a usar el oro como carnada o advertencia. Los incas, por su parte, jamás imaginaron que aquello que consideraban sagrado fuese visto como simple riqueza. El oro no era moneda, era símbolo del sol, usado solo en templos y rituales. Ofrecerlo como muestra de hospitalidad fue un acto cultural que los españoles malinterpretaron como señal de abundancia sin fin. En cuanto los conquistadores vieron los muros del Templo del Sol en Tumbes y los adornos ceremoniales, la fiebre se desató. Para ellos no era solo una promesa de riqueza personal, sino una justificación divina. Si había tanto oro, entonces era voluntad de Dios que ellos lo poseyeran. Pero esa obsesión se convirtió en su maldición. El oro los hizo impacientes, violentos, irracionales. Comenzaron a secuestrar, torturar y exigir tributos. Cada pieza entregada alimentaba una avaricia insaciable. Los incas, al ver esto, comprendieron tarde que estaban ante una fuerza que no buscaba tierra, ni alianza ni gloria, sino saqueo. Y el oro, como un dios burlado, los maldijo a todos. 8. Atahualpa escucha rumores, los primeros informes del mar. Mientras Pizarro tanteaba las costas norteñas, en la lejana región de Cajamarca, el joven inca Atahualpa ya recibía noticias extrañas. Mensajes llegaban en forma de relatos confusos, llevados por chasquis exhaustos o por curacas que no sabían si advertían de viajeros, monstruos o profetas. Los informes hablaban de hombres blancos con barba, vestidos de metal, que llegaban en casas flotantes, acompañados por bestias enormes que rugían. Para un emperador que recién había consolidado su poder tras una sangrienta guerra civil, esto no podía ser una simple anécdota. Era una amenaza. Pero ¿cómo enfrentarse a lo incomprensible? Atahualpa ordenó vigilar cada movimiento en la costa. Se enviaron espías, se reforzaron guarniciones y se interrogó a todos los que tuvieran contacto con estos visitantes. Pero cuanto más escuchaba, más inquietante se volvía el retrato. No respetaban templos, hablaban con arrogancia y, sobre todo, pedían oro. El joven emperador, que se había ganado el trono con sangre y estrategia, comenzó a preparar su juego de ajedrez. No actuaría de inmediato. Prefería observar, calcular y manipular. No sabía aún que esos rumores eran solo el prólogo de una tragedia, pero sí comprendía que la historia acababa de cambiar y que el mar traía algo más que viento y espuma. 9. El primer intérprete, la voz entre dos mundos. En todo gran encuentro entre civilizaciones, siempre hay alguien en medio. En el choque entre incas y españoles, ese alguien fue el intérprete. Su nombre exacto se ha perdido entre los ecos de la historia, pero su rol fue crucial. Fue la primera voz que tradujo la ambición en promesa, la amenaza en palabra, el engaño en cortesía. Se cree que fue un joven nativo del litoral, capturado por los españoles en un viaje anterior, llevado brevemente a Panamá o Nicaragua y enseñado rudimentos del idioma. Cuando los conquistadores volvieron, lo trajeron consigo, y así, sin quererlo, se convirtió en el puente entre dos imperios. Pero un intérprete no es solo un traductor, es un filtro, es poder. Cada palabra mal dicha podía provocar una guerra o sellar una alianza. Dijo: ¿venimos en paz o somos enviados del Dios que los someterá?
Dijo: «Dennos agua o entreguen su oro». Los cronistas mencionan cómo los incas miraban al intérprete más que a los soldados, buscando en su rostro el sentido verdadero de las palabras extranjeras. Algunos lo consideraban un traidor, otros un instrumento divino, pero en su mirada había miedo. Él sabía que ninguna de sus lenguas era suya ya, y que el precio de hablar era sobrevivir entre la traición y el silencio. 10. La emboscada de Tumbes, la ciudad que rechazó a los invasores. Aunque la historia recuerda a Tumbes como el sitio del primer contacto diplomático, pocos saben que también fue escenario de la primera resistencia indígena organizada contra los españoles. Después de los contactos iniciales, en los que hubo regalos y cierta cordialidad, el ambiente cambió bruscamente. Los españoles, cada vez más exigentes y arrogantes, comenzaron a apropiarse de bienes y a imponer su presencia con creciente violencia. La población local, humillada y temerosa, decidió actuar. En una noche sin luna, los tumbesinos planearon una emboscada, fingieron una nueva reunión, ofrecieron alimentos, y cuando los españoles se relajaron, atacaron con lanzas, piedras y fuego. El caos fue inmediato. Algunos conquistadores murieron, otros huyeron heridos. Pizarro sobrevivió, pero el mensaje fue claro. No todos los pueblos estaban dispuestos a someterse sin luchar. El ataque fue breve, pero dejó marcas en la mente de los españoles. En represalia, regresaron con fuego y acero, destruyendo parte de la ciudad. Muchos habitantes escaparon a la selva o se refugiaron en zonas más altas. Tumbes quedó debilitada, desierta, y finalmente fue abandonada. El lugar que había sido símbolo de diplomacia se transformó en una advertencia sangrienta. Fue el primer acto de rebeldía, y también el inicio de una cadena de venganzas que teñiría de rojo el mapa del imperio. 11. El mapa que no existía. Explorando el norte inca. Para los españoles, el territorio inca era un enigma. No tenían mapas confiables, y la información que obtenían era contradictoria o deliberadamente falsa. El norte del imperio, plagado de selvas, montañas y costas escarpadas, se convertía en una pesadilla logística y estratégica. Pizarro y sus hombres debían orientarse por relatos orales, dibujos improvisados en la arena o la interpretación de signos dejados en los caminos. Cada paso hacia el interior era una apuesta. Un error podía significar caer en un barranco, entrar en territorio hostil o simplemente desaparecer. Mientras tanto, los incas observaban. Ellos sí conocían cada sendero, cada puente colgante, cada curva del Capac Ñan, pero no siempre decían la verdad. Guiaban a los españoles hacia rutas más largas, los hacían dar vueltas innecesarias o los dejaban varados en aldeas sin comida ni apoyo. En una ocasión, un grupo adelantado quedó atrapado entre dos ríos crecidos y fue emboscado por guerreros que surgieron de la niebla. Solo un mensajero regresó para contar lo sucedido. La falta de mapas no era solo un obstáculo, era también una batalla. Y en ese juego de navegación a ciegas, los españoles comenzaron a entender que cada camino era una trampa potencial. El norte inca no los quería, y el paisaje mismo se volvía enemigo. 12. Prisioneros de ambos lados, cautivos entre civilizaciones. A medida que el contacto entre incas y españoles se intensificaba, el número de prisioneros aumentaba a ambos lados. Los conquistadores tomaban cautivos para forzar información, obtener guías o simplemente como muestras de poder, pero también eran capturados por los incas, quienes los estudiaban, interrogaban y a veces desaparecían sin dejar rastro. Uno de los casos más enigmáticos fue el de un soldado español llamado Juan de Alcántara, que tras alejarse en busca de provisiones, fue interceptado por guerreros locales. Nunca más se supo de él. Algunos cronistas sostienen que fue llevado a un centro ritual y ofrecido como sacrificio al dios Illapa. Otros creen que se convirtió en sirviente silencioso en la casa de un curaca. Por otro lado, jóvenes incas eran secuestrados por los españoles para ser usados como intérpretes o sirvientes. Muchos de ellos nunca regresaron a sus comunidades. Algunos fueron enviados a Panamá o al Caribe y otros murieron durante las largas marchas o por enfermedades europeas. Estos cautivos
atrapados entre mundos, eran testigos vivientes del horror. Escuchaban secretos, veían torturas, sabían más de lo que podían decir. Eran herramientas, pero también bombas de tiempo. La guerra entre incas y españoles no era solo de lanzas y arcabuces, era también una guerra de cuerpos y silencios. Y los prisioneros eran los mensajes no escritos de esa historia trágica. 13. El cacique que ofreció resistencia. La leyenda de Chilimasa. En la historia de la resistencia andina, pocos nombres han sido tan injustamente olvidados como Chilimasa, el curaca de una región cercana a Tumbes. Mientras muchos líderes locales se sometían por temor o conveniencia, Chilimasa decidió enfrentarse a los invasores, aún sabiendo que sus armas eran arcos de madera contra el trueno metálico de los españoles. Cuando Pizarro intentó establecer un pequeño fuerte en la zona, Chilimasa organizó una emboscada audaz. Usando el terreno a su favor, ocultó a sus guerreros en el espeso bosque costero y atacó por sorpresa. El combate fue breve, brutal y desordenado. Varios españoles cayeron. Uno de ellos, según las crónicas, fue decapitado y su cabeza expuesta como advertencia. El contraataque no tardó. Pizarro, enfurecido, arrasó aldeas cercanas y ejecutó a prisioneros sin juicio. Pero Chilimasa desapareció. Algunos creen que murió en batalla. Otros, que se internó en la selva y siguió combatiendo como líder invisible de la resistencia local. Su figura se convirtió en mito. Los ancianos hablaban de un guerrero que conocía la selva como un jaguar y se movía como el viento. Y aunque la historia oficial lo ignora, su huella permanece en las leyendas orales. Chilimasa fue la primera chispa de rebeldía, el primero en decir no, y su eco aún se escucha entre los árboles. 14. Los objetos imposibles, armas, espejos y caballos. Cuando los incas vieron por primera vez a los españoles, lo que más los perturbó no fueron las palabras, sino los objetos. Cada herramienta, cada arma, parecía pertenecer a otro mundo. Las espadas reflejaban la luz como si tuvieran fuego dentro. Los arcabuces estallaban con un estruendo que parecía romper el aire. Y los espejos eran lo más inquietante. Para los incas, el reflejo era un símbolo espiritual. Ver su rostro duplicado en una superficie plana era como mirarse en el alma. Los conquistadores usaban espejos para provocar asombro, pero también para espiar, manipular, aterrorizar. Los caballos, jamás vistos en América, fueron tomados al principio como criaturas mitológicas. Pensaban que hombre y animal eran uno solo, un ser nuevo, invencible. Algunos pueblos huyeron solo al verlos. Otros intentaron atacar con piedras y lanzas, sin saber que no bastaba. Los incas llamaron a estas maravillas objetos que hablan. Las armas de fuego escupían truenos. Los libros guardaban voces. Los metales cantaban al chocar. Todo eso fue interpretado como señales de un mundo sobrenatural, pero pronto comprendieron que no eran magia, eran armas de poder y estaban en manos de enemigos. Objetos imposibles que anunciaban un cambio irreversible. Y el fin de un mundo. 15. El primer disparo. El sonido que rompió el mundo andino. No fue en Cajamarca. El primer disparo que se escuchó en el Tahuantinsuyo ocurrió en las tierras de la costa norte. Un español, acosado por guerreros locales, apuntó su arcabuz y disparó al aire para disuadir a sus atacantes. El estallido fue tan potente que los pájaros huyeron, los animales se agitaron y los hombres cayeron de rodillas. El sonido no era natural. Era un estruendo metálico, seco, que se expandía como una ola invisible. Los incas jamás habían oído algo semejante. Algunos creyeron que los dioses estaban enfadados, otros pensaron que el hombre blanco tenía control sobre el rayo. A partir de ese día, todo cambió. La guerra ya no era una danza de lanzas y escudos, sino un teatro de muerte a distancia. Los españoles sabían el poder psicológico de sus armas. Disparaban para aterrorizar más que para matar. El primer disparo se convirtió en leyenda. Se decía que donde tronaba ese fuego, la tierra se agrietaba y los espíritus huían. La moral de los pueblos costeros comenzó a quebrarse. Y los españoles lo sabían. Con cada disparo, habría no solo carne y hueso,
sino también grietas en la resistencia espiritual del imperio. El primer disparo no mató a un hombre, mató la certeza de invulnerabilidad andina. 16. La comida del contacto. Lo que comieron juntos por primera vez. Antes de las traiciones, antes de las matanzas, hubo una escena casi poética. Incas y españoles sentados a la misma mesa, compartiendo alimentos, observándose con recelo. Aquella primera comida conjunta no está detallada en los grandes libros de historia, pero las crónicas menores, las voces olvidadas, insinúan que existió. Los españoles ofrecieron pan duro, vino y carne salada. Los incas trajeron maíz tostado, chicha, cuy asado y frutas exóticas. Cada bocado era un acto de diplomacia y también de prueba. Los incas sospechaban de envenenamientos. Los españoles desconfiaban de los ingredientes desconocidos. Comer juntos fue un ritual lleno de simbolismo. Para los andinos, compartir alimentos era establecer un vínculo sagrado, una forma de sellar la paz. Pero para los conquistadores, solo era una pausa estratégica. Uno de los momentos más inquietantes fue cuando los españoles rechazaron ciertos platos incas, calificándolos de impíos o asquerosos. Eso rompió el ambiente. Los anfitriones se ofendieron, los soldados rieron. Lo que pudo ser un puente se volvió grieta. Tras aquella comida nunca volvieron a compartir mesa de igual a igual. El contacto se volvió imposición, y los alimentos, como todo lo demás, fueron conquistados, transformados, humillados. Lo que se sirvió aquel día fue más que comida. Fue el último festín antes del abismo. 17. Falsos dioses, verdaderos demonios, el desengaño inca. Al principio, muchos pueblos del Tahuantinsuyo veían a los españoles como viracochas, seres luminosos que venían de los mitos. No sangraban como los hombres comunes, aparecían entre la niebla marina y montaban bestias monstruosas. ¿No era acaso eso señal de divinidad? Pero pronto, los dioses empezaron a comportarse como demonios. Robaban objetos sagrados, rompían imágenes de culto, profanaban templos sin temor ni respeto. Los sacerdotes incaicos observaron con horror cómo los visitantes celestes exigían oro, mujeres y sumisión. El mito comenzó a resquebrajarse. Un guerrero, testigo de una ejecución pública realizada por los españoles, gritó: «Los dioses no hacen esto». La frase se extendió como una chispa en pólvora. Lo que empezó como reverencia se tornó en duda, luego en furia. Algunos pueblos decidieron resistir. Ya no les importaba si eran dioses, eran enemigos. Lo que habían tomado por milagros eran solo trucos, armas, fuego disfrazado de poder celestial. El desengaño fue rápido y amargo, y con él vino el deseo de venganza. Los falsos dioses habían mostrado su rostro verdadero, y detrás del resplandor solo había hierro y crueldad. La fe quebrada fue más letal que 1000 espadas, porque el corazón del imperio ya no temía, solo odiaba. 18. La mujer que tradujo la traición, la historia de una lengua. Entre las sombras del encuentro entre mundos, una figura femenina se desliza con silenciosa importancia. Fue intérprete, prisionera, madre y testigo. Su nombre se ha perdido, pero su papel fue decisivo. Ella tradujo los pactos, las mentiras y las órdenes de muerte. Algunos creen que fue una joven noble entregada como ofrenda de paz. Aprendió rápidamente las palabras de los invasores, combinando quechua, aymara y castellano rudimentario. Su voz era suave, pero sus palabras decidían el destino de aldeas enteras. Durante una reunión entre curacas y soldados, ella tradujo la frase «rendición o destrucción», y lo hizo sin temblar. No sabemos si lo dijo por miedo, por obediencia o por convicción. Lo cierto es que su traducción marcó el inicio de una matanza. Los incas la miraban con mezcla de odio y compasión. Algunos la llamaban la lengua del rayo. Los españoles, en cambio, la usaban sin piedad, tratándola como herramienta, no como persona. Años después, su rastro se diluye. Algunos cronistas dicen que murió joven, otros que fue llevada a España como trofeo viviente de la conquista. Ella no empuñó una espada, pero su voz, su lengua, abrió puertas que jamás podrían cerrarse.
Y su historia es el susurro trágico de una traición en 2 idiomas. 19. Las sombras del Inca Huayna Cápac. Antes de que Atahualpa ascendiera al poder, el imperio estaba bajo el dominio de un hombre cuya figura imponía respeto absoluto. Huayna Cápac, el último gran inca en gobernar un Tahuantinsuyo unido y en expansión. Su muerte marcó no solo el fin de una era, sino también el inicio de la catástrofe. Huayna Cápac no murió en batalla. Fue consumido por una enfermedad misteriosa, probablemente viruela, que lo debilitó lentamente hasta reducirlo a un cadáver cubierto de llagas. La noticia de su muerte cayó sobre el imperio como una maldición. Sin una sucesión clara, sus hijos Huáscar y Atahualpa se sumieron en una guerra fratricida. Pero no fue solo su muerte lo que oscureció el futuro. Antes de partir, Huayna Cápac habría tenido un sueño premonitorio. Una ciudad en ruinas, hombres blancos montados sobre relámpagos y el sol oculto tras una nube negra. Lo relató a sus sacerdotes y ordenó guardar silencio. Los sabios, al ver su cadáver, aseguraron que el espíritu del Inca no había partido en paz. Su momia fue conservada, pero según algunas voces, nunca aceptó descansar. Era movida de ciudad en secreto, como si buscaran esconder su maldición. Las sombras de Huayna Cápac aún recorrían los caminos, y su muerte fue la grieta por donde entró el fin del mundo incaico. 20. El niño del mar, el mestizo olvidado del primer encuentro. Entre los muchos relatos no oficiales del primer contacto, hay uno que rara vez se menciona: el nacimiento del primer niño mestizo entre un español y una mujer inca. Fue en una aldea costera cerca de Tumbes, y su historia fue silenciada por ambas culturas. El padre, un marinero anónimo, dejó embarazada a una joven noble local, tras un breve contacto durante una supuesta negociación. Cuando el embarazo fue evidente, la comunidad se dividió. Algunos lo vieron como un signo sagrado, otros como una profanación. La muchacha fue apartada y el niño nació entre susurros de miedo y asombro. Se dice que el pequeño tenía la piel más clara, ojos curiosos y un aura inquietante. Algunos lo consideraban portador de una nueva era. Otros creían que era el hijo del trueno, nacido para destruir. Su madre lo escondió en la selva durante años, pero su historia comenzó a expandirse como un mito. Los españoles, al enterarse, quisieron llevárselo como símbolo de conquista, pero la mujer desapareció con él. Se cree que ambos huyeron hacia el interior del imperio, donde vivieron entre ruinas y fantasmas. Hoy, casi nadie lo recuerda, pero aquel niño fue el primero en llevar dentro de sí el choque de dos mundos. Su sangre era mezcla, su destino invisible, su existencia borrada. 21. La carta que nunca llegó. Mensajes entre reinos. En medio del caos que antecedía a la conquista, hubo un intento desesperado por establecer diálogo real. Desde la región del Cañar, un curaca aliado de los incas redactó una carta dirigida a los jefes blancos que habían llegado desde el mar. El mensaje, traducido al castellano rudimentario por un intérprete improvisado, nunca llegó a sus destinatarios. La carta pedía una reunión formal entre Atahualpa y los emisarios extranjeros. No ofrecía sumisión, pero sí entendimiento. El curaca sugería entregar presentes simbólicos y explorar alianzas diplomáticas. También advertía que cualquier ataque sería respondido con furia divina. El mensaje fue entregado a un mensajero joven que partió a pie hacia la costa, pero nunca regresó. Algunos dicen que fue capturado por un grupo rival, otros que los mismos españoles lo ejecutaron sin siquiera leer la carta. Incluso hay quienes aseguran que la carta fue robada y vendida por oro. Sea como fuere, la oportunidad de frenar el desastre murió con aquel mensaje extraviado. Atahualpa, al no recibir respuesta, interpretó silencio como desprecio, y los españoles, ignorantes del intento de diálogo, avanzaron con aún más violencia. Esa carta perdida fue una bifurcación en la historia, y lo que pudo ser pacto se convirtió en ruina. 22. Sangre en la costa. Los primeros combates documentados. Aunque la historia suele señalar a Cajamarca como el inicio de la guerra, los primeros enfrentamientos sangrientos ocurrieron mucho antes, en las costas norteñas, entre Tumbes y Poechos. Allí,
pequeños grupos de españoles comenzaron a ser atacados por guerreros locales, hartos de abusos y saqueos. Una crónica olvidada menciona que un destacamento liderado por Hernando de Soto fue emboscado en una quebrada, donde flechas envenenadas y piedras lanzadas desde lo alto causaron una masacre silenciosa. Los cuerpos de los españoles quedaron esparcidos en el barro. No hubo sepultura ni registro oficial, solo silencio. La respuesta fue brutal. Los españoles regresaron con caballos y fuego, arrasando aldeas enteras, colgando a los sobrevivientes como advertencia. Fue una guerra sucia, sin reglas, sin testigos. Ni siquiera la corona supo de estos actos en detalle. Los combates fueron desiguales, pero también revelaron algo importante. Los incas no eran tan pasivos como luego se dijo. Sabían pelear, sabían resistir. Solo les faltaba tiempo y armas iguales. Este baño de sangre costero fue el preludio de una tormenta mayor. Una historia oculta entre los manglares y las fogatas extinguidas. La guerra había comenzado, solo que nadie quería admitirlo aún. 23. Ritos de guerra y fuego. El choque de lo sagrado. Para los incas, la guerra era un acto sagrado, un ritual que involucraba ofrendas, cantos y oráculos. No se iniciaba sin consultar a los dioses, y la sangre derramada debía tener un propósito espiritual. Pero los españoles no comprendían estos códigos, y su llegada violenta fue interpretada como una profanación absoluta. En uno de los primeros enfrentamientos ceremoniales, los guerreros incas se presentaron adornados con plumas, tocando tambores, gritando cánticos ancestrales, solo para ser disparados sin aviso. Fue un acto devastador. Los dioses no habían sido honrados. El rito fue interrumpido con pólvora. Los ancianos que observaban desde las colinas lloraron. Algunos se suicidaron, creyendo que el mundo había perdido el equilibrio cósmico. Los templos ardieron más tarde, no solo por conquista, sino como símbolo de derrota espiritual. Los españoles, por su parte, destruían ídolos sagrados como estrategia de dominación, quemaban tejidos ceremoniales, pisoteaban estatuas, ignorando que estaban deshaciendo siglos de orden ritual. Ese choque no fue solo entre soldados, sino entre dos visiones del universo. Una que vivía para equilibrar el cosmos y otra que solo quería dominarlo. Y en ese fuego cruzado ardió la esencia misma del mundo andino. 24. El espía disfrazado de monje. Uno de los personajes más enigmáticos del primer contacto fue un fraile franciscano, que en realidad actuaba como espía, infiltrado entre los incas para obtener información sobre sus creencias, sus defensas y su oro. Su nombre se ha perdido, pero su rol fue registrado en fragmentos de cartas escritas por Pizarro. Este fraile hablaba rudimentos de quechua, sabía escuchar y se ganaba la confianza de los curacas presentándose como hombre de fe y paz. Pero tras cada conversación, enviaba mensajes secretos a los comandantes españoles, detallando la ubicación de depósitos de maíz, rutas militares y templos ocultos. Los incas lo recibieron como un sabio extraño, tolerante, que hablaba de un solo Dios, pero que parecía genuinamente interesado en aprender. Algunos incluso lo llevaron a sitios rituales cerrados, confiando en su humildad, pero detrás del hábito había ambición. El fraile no oraba, tomaba notas, no evangelizaba, clasificaba. Era un espía con túnica. Cuando finalmente lo descubrieron, tras encontrar uno de sus mensajes en un camino escondido, fue ejecutado en secreto, pero su información ya había sido utilizada. Ese espía disfrazado no solo entregó datos, abrió las puertas de lo sagrado al enemigo, y su traición fue como un puñal en el alma del imperio, una daga envuelta en fe. 25. Tumbes se oscurece, la ciudad desaparece de los mapas. Tumbes, la ciudad costera que una vez fue punto de encuentro y esperanza, se desvaneció como un suspiro entre la bruma del Pacífico. Lo que comenzó como un centro de intercambio entre incas y españoles terminó siendo arrasado, abandonado y finalmente olvidado por los cartógrafos. Tras los primeros enfrentamientos y saqueos, sus habitantes huyeron o murieron. Los curacas fueron reemplazados por capitanes. Los templos fueron destruidos y sus piedras usadas para construir almacenes y barracas.
Lo sagrado se convirtió en utilería de guerra. Los cronistas que pasaron por Tumbes décadas después hablaban de un pueblo fantasma, habitado por el miedo y el silencio. Ya no había cantos, ni rituales, ni mercado, solo polvo, ruinas y ecos. Incluso los animales evitaban sus calles, pero la desaparición de Tumbes no fue casual, fue una decisión deliberada. Los nuevos gobernantes querían borrar cualquier símbolo del fracaso diplomático. No podía existir en los registros una ciudad que recibió a los españoles y luego los rechazó. Con el paso del tiempo, Tumbes dejó de ser mencionada. Sus coordenadas se volvieron confusas, sus relatos, leyendas. Los mapas la sustituyeron por nombres nuevos, más civilizados. Y así la ciudad del primer contacto se hundió en el olvido. No por el tiempo, sino por la voluntad de quienes escribieron la historia. 26. Crónicas silenciadas. Relatos que la Iglesia ocultó. En los años posteriores a la conquista, decenas de relatos fueron censurados, destruidos o modificados por órdenes eclesiásticas. No era conveniente mostrar a los conquistadores como saqueadores, ni a los indígenas como sabios. Tampoco era prudente que el mundo supiera de los rituales, símbolos y visiones que enfrentaron al catolicismo con lo inexplicable. Muchos sacerdotes recopilaron testimonios sobre visiones apocalípticas previas al contacto, deidades que hablaban en sueños y milagros que no coincidían con la doctrina cristiana. Algunos afirmaban que ciertos curacas podían predecir la llegada de los españoles con una precisión aterradora. Otros decían que el sol se ocultó durante días antes del primer desembarco. Estos escritos, enviados al Vaticano o a bibliotecas coloniales, fueron desapareciendo paulatinamente. Se quemaron códices, se reescribieron crónicas, se enterraron nombres. Algunos autores fueron perseguidos por idolatría o superstición, pero fragmentos sobrevivieron, en márgenes de libros, en cartas privadas, en diarios olvidados. Las voces silenciadas aún susurran, y todas coinciden en algo. La historia fue editada, no para entender, sino para dominar. La conquista no fue solo de cuerpos y tierras, fue una conquista de la memoria. Y en ese saqueo de verdades, la Iglesia no solo bendijo espadas, también borró voces. 27. El oro de la traición. Primeras riquezas rumbo a España. Cuando los primeros cofres de oro salieron de las costas del Perú rumbo a España, no lo hicieron como tributo, sino como traición. Esas riquezas no eran regalos voluntarios, eran botines arrancados de templos profanados, tumbas abiertas y pactos quebrados. Los españoles prometían amistad, y al día siguiente saqueaban santuarios. En Tumbes se llevaron ídolos, ornamentos y hasta las decoraciones de los altares. En lugar de respeto dejaron fuego, muerte y vacío. Ese oro, una vez sagrado, fue fundido en lingotes anónimos, marcados con el sello de Castilla. Pero en su superficie aún ardía el recuerdo de lo perdido. Uno de los primeros barcos que transportó estas riquezas naufragó cerca de Panamá. Los supervivientes aseguraron haber oído lamentos en la niebla, como si las almas de los objetos robados reclamaran justicia. La traición no fue solo contra los incas, sino también entre los propios españoles. Hubo asesinatos entre compañeros por una pepita, emboscadas nocturnas por collares. La codicia devoraba la lealtad como una plaga silenciosa. Ese oro manchado desde el origen fue el motor del imperio y la semilla de su corrupción, porque todo lo que brilla tarde o temprano exige un precio. 28. El veneno de las alianzas. Tribus que se sumaron a los conquistadores. En el laberinto de la conquista, no todo fue blanco y negro. Hubo pueblos indígenas que decidieron aliarse con los españoles, no por ignorancia ni cobardía, sino por venganza. El dominio incaico había sido férreo, y muchos pueblos resentidos vieron en los forasteros una oportunidad para liberarse del yugo del Cusco. Así surgieron las alianzas más peligrosas. Grupos como los Cañaris, los Chachapoyas y otros pequeños señoríos entregaron hombres, rutas y secretos a cambio de promesas que jamás serían cumplidas. Algunos se convirtieron en guías, otros en soldados. Lucharon junto a los españoles, contra sus antiguos opresores.
Pero esas alianzas fueron veneno disfrazado de estrategia, porque una vez derrotados los incas, los conquistadores ya no necesitaban aliados. Los pueblos que ayudaron fueron luego sometidos con igual dureza. Uno de los episodios más trágicos ocurrió cuando un grupo de cañaris, tras escoltar a las tropas españolas hasta Cajamarca, fue masacrado por orden de un capitán que temía una traición futura. La lección fue amarga. Nadie estaba a salvo en aquel juego de intereses. Lo que comenzó como pacto acabó en traición mutua, y así los que habían entregado su dignidad por un sueño de libertad se encontraron esclavos del mismo verdugo. La historia no perdona a los ingenuos, ni a los que pactan con el diablo. 29. El niño que vio a los hombres blancos. La historia del primer contacto también se cuenta a través de ojos inocentes. Un niño de apenas 9 años, hijo de un pescador en la costa de Tumbes, fue uno de los primeros en ver a los españoles desembarcar. Su testimonio, conservado en una crónica menor escrita por un fraile, habla de hombres brillantes como el sol, que caminaban sobre las olas y traían animales que olían a trueno. El niño, escondido entre cañas, los observó en silencio, sin saber si eran dioses, monstruos o viajeros de otro tiempo. Corrió a contar lo que vio. Su comunidad no le creyó. Lo regañaron por inventar historias. Pero cuando los españoles llegaron días después, todos recordaron sus palabras y comenzaron a temer. Se dice que el niño fue capturado durante uno de los primeros encuentros y llevado al campamento español. Allí los soldados lo alimentaron, lo interrogaron y lo usaron como guía sin que él comprendiera del todo lo que ocurría. Su destino es incierto. Algunos dicen que murió en un combate, otros que fue llevado a España como curiosidad, un niño salvaje, para mostrar en cortes europeas. Su nombre se perdió, pero su visión quedó como una de las primeras miradas puras de un mundo que cambiaba. Fue testigo del principio, y tal vez el primer corazón roto por la conquista. 30. El regreso al mar, huellas del primer viaje inverso. En medio de la euforia de las primeras victorias, un grupo pequeño de conquistadores emprendió el primer viaje de retorno con noticias del nuevo mundo. No iban solos, llevaban cartas, oro, objetos rituales y, según algunas fuentes, 2 indígenas que serían mostrados en España como prueba viva del hallazgo. El barco zarpó desde la costa norte, posiblemente desde una playa cercana a Tumbes. Fue una travesía arriesgada. Tormentas, enfermedades y motines pusieron en peligro el cargamento y las vidas. Uno de los indígenas murió en alta mar. El otro, un joven llamado Quillaco, llegó vivo, pero enfermo y asustado. Cuando desembarcaron en Sevilla, la corte quedó impactada. El oro deslumbró. Los relatos encendieron la imaginación de los nobles y el joven Quillaco fue interrogado, bautizado y desaparecido poco después. Ese viaje inverso marcó el inicio de la explotación sistemática del continente recién descubierto. Lo que antes era leyenda, ahora tenía forma, peso, olor. Europa se preparaba para el saqueo y América para el sufrimiento. Nadie volvió a hablar de Quillaco. Su nombre no aparece en registros eclesiásticos ni en actas reales. Fue borrado como una sombra entre tormentas. Pero su mirada en aquella travesía fue la de alguien que veía el mundo alejarse para siempre, sin saber si lo volvería a tocar. 31. La rebelión antes de Cajamarca. Mucho antes de la trampa tendida en Cajamarca, hubo una rebelión que casi cambia el rumbo de la historia. Un grupo de líderes locales, al ver la creciente amenaza de los españoles y la indecisión de Atahualpa, decidió actuar por cuenta propia. Se trataba de una coalición de curacas del norte, exaliados de Huáscar, que veían en los forasteros una oportunidad y un riesgo. En secreto, organizaron un ataque contra una de las avanzadas españolas, que se preparaban para marchar hacia el interior. La emboscada fue bien planeada. Usaron dardos, trampas en el terreno y una red de túneles bajo una aldea para sorprender desde abajo. El resultado fue devastador. Varios caballos muertos, 3 españoles desaparecidos y un incendio que devoró el campamento. Pero el éxito fue breve. Uno de los rebeldes fue capturado y bajo tortura reveló todo. En represalia,
Los españoles masacraron aldeas enteras, sin distinguir culpables de inocentes. La rebelión quedó enterrada bajo el miedo. Atahualpa, al enterarse, decidió actuar con más cautela que nunca, y los españoles, con más brutalidad. Esa chispa de resistencia casi cambia la historia, pero fue apagada antes de arder del todo. Una advertencia ignorada, un rugido contenido, la antesala del verdadero horror. 32. El mito de la ciudad sellada. Entre las montañas cubiertas de neblina y los ríos que parecen hablar al oído, existe una leyenda persistente entre los pueblos del norte andino, la de una ciudad que presenció el primer encuentro y que tras ver lo que ocurría, decidió cerrarse al mundo para siempre. No se trata de una metáfora. Los relatos orales describen una urbe oculta, construida en terrazas invisibles, donde sabios, guerreros y sacerdotes sellaron sus entradas con piedras vivas y juramentos de sangre. La ciudad se habría cerrado al primer disparo y sus puertas jamás fueron abiertas. Algunos dicen que allí se refugiaron los últimos custodios del conocimiento inca. Otros, que fue un santuario para proteger a niños escogidos por los dioses. Los pocos que intentaron buscarla, guiados por sueños o señales, nunca regresaron. Los españoles jamás la encontraron. Aunque exploraron la región obsesivamente, solo hallaban ruinas o caminos que se disolvían entre la niebla. Quizá nunca existió, o quizá sigue allí, esperando que el mundo vuelva a ser digno de su memoria. Una ciudad no conquistada, no traicionada, no olvidada, solo dormida. Un último refugio, un silencio sagrado que sobrevivió al estruendo de la historia. 33. Lo que queda en la niebla, fantasmas del primer encuentro. Y así, cuando todo parece dicho, la niebla del norte peruano aún esconde susurros. Voces que no fueron escritas, pasos que no dejaron huella, miradas que el tiempo quiso enterrar. El primer encuentro entre incas y españoles no fue solo un hecho, fue una herida abierta. No hubo héroes puros, ni villanos absolutos. Hubo miedo, incomprensión, ambición y una ciudad como escenario de lo imposible. Tumbes, la ciudad del primer encuentro, se convirtió en símbolo de lo que pudo ser y nunca fue. Hoy, cuando el sol se oculta tras las montañas y los caminos se pierden en la niebla, algunos aseguran escuchar pasos sin cuerpo, ecos de lenguas ya muertas, sombras que observan desde lo alto. No son mitos, son las memorias negadas, porque la historia no solo se escribe con tinta, también se escribe con cenizas, con silencios y con preguntas que nadie quiere responder. ¿Qué se dijeron exactamente aquellos primeros hombres? ¿Qué entendieron realmente? ¿Qué decidieron callar? Las respuestas no están en los libros, están en la bruma, en los huesos no desenterrados, en los altares cubiertos de musgo. ¿Y tú que escuchaste esta historia, estás seguro de haberlo comprendido todo? Tal vez, solo tal vez. La ciudad aún espera tu llegada. Esta no fue solo una historia de conquista, fue una colisión de universos, una danza de sombras entre dioses, hombres y fantasmas. La ciudad del primer encuentro, Tumbes, no fue simplemente un lugar en el mapa, fue una grieta en la realidad, donde lo sagrado fue profanado y lo humano transformado. Hoy, siglos después, aún caminamos entre los ecos de aquella primera mirada, de aquel primer gesto, de aquel primer disparo. Lo que ocurrió entre incas y españoles no solo marcó el inicio del fin de un imperio, sino también el nacimiento de un continente herido y resiliente. Muchos de los nombres quedaron en el olvido, pero sus actos, sus dudas, sus traiciones, viven en nosotros, porque la historia no se repite, pero sí se susurra, si uno sabe escuchar. Si esta serie te conmovió, si te hizo ver el pasado con otros ojos, suscríbete al canal. Aquí la historia no es un libro cerrado, sino una herida viva que aún late en la bruma del tiempo. Encerramos, ahora deja tu like y suscríbete al canal. Tu apoyo es muy importante. Y recuerda, cada ruina, cada mito, cada silencio, tiene algo que contarte. Solo necesitas detenerte, observar y dejarte llevar. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo viaje a lo oculto.